Dios mío, el grito de Ricardo fue una cosa de locos. Resonó por toda la mansión y todo el mundo simplemente se quedó helado. Los empleados, todos en fila, no se atrevían ni a respirar. Se podía sentir el miedo en el aire, ¿sabe? Y el silencio que vino después del grito fue peor aún. Solo se oía un reloj antiguo haciendo tic-tac, como si estuviera contando los segundos para que algo muy malo sucediera. Ricardo caminaba de un lado a otro, bufando de rabia. Es que había desaparecido una joya, un brazalete de diamantes de su madre, una pieza que valía una fortuna y tenía un valor sentimental enorme. Y en su cabeza, la culpa solo podía ser de una persona, alguien de fuera, alguien que no era de ese mundo de lujo. Comenzó a mirar la fila de empleados, uno por uno, con una mirada que daba hasta escalofríos. Estaba cazando, buscando el blanco más fácil para descargar toda esa furia, y la tensión solo aumentaba. Y claro, sus ojos tenían que detenerse en alguien, y se detuvieron precisamente en Ana. Ella era la novata, la que llevaba menos tiempo en la casa. Pobrecita. Al instante, sintió un nudo en el estómago, una sensación horrible. ¿Por qué la estaba mirando a ella? No había hecho nada. Solo quería hacer su trabajo en paz y volver a casa con su hijo. Pero la mirada de Ricardo no quería saber nada de eso. No veía a Ana, la madre, la trabajadora. Veía a la limpiadora, la más pobre, la más vulnerable. Y para él era simple. Si era pobre, era la culpable. Por el amor de Dios, que la juzgó allí, frente a todo el mundo, sin una sola prueba, solo por su prejuicio. Sintió las miradas de los otros compañeros sobre ella y su mundo comenzó a parecer muy, muy pequeño y aterrador. «Fuiste tú», dijo él. Su voz era baja, pero cortaba como el cristal. No era una pregunta, gente, era una acusación, una sentencia. Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se le fue. Yo no he hecho nada, señor Ricardo», consiguió decir. Salió pero la voz le susurró. Ricardo ni siquiera parpadeó. Se acercó más a ella, tan cerca que podía sentir la rabia que emanaba de él. «Confiesa, ladrona, sé que fuiste tú», le gritó en la cara. La palabra ladrona quedó zumbando en la cabeza de Ana. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos, pero se contuvo. No le iba a dar ese gusto, no iba a llorar. Pero por dentro se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Ser humillada de esa manera, ser llamada ladrona delante de todos, era un dolor que nunca antes había sentido en su vida. Las lágrimas que tanto contuvo comenzaron a correr por su rostro, calientes y silenciosas. ¿Cómo podía hacer algo así? Pensó en su hijo, en el pequeño Mateo. Todo lo que hacía, cada hora de trabajo duro, era por él, para que tuviera un futuro, para que nunca sintiera vergüenza de su madre. Y ahora ese hombre rico la estaba marcando como una criminal. La humillación era un dolor físico, una opresión en el pecho que no la dejaba respirar. «Señor, Ricardo, por favor, lo juro por la vida de mi hijo, yo nunca robaría nada», imploró, la voz ya quebrada por el llanto y la desesperación. Pero sus palabras no valían nada para él. Ricardo no quería saber la verdad. En su cabeza, la historia ya estaba escrita y Ana era la villana. La pobreza de ella era la única prueba que necesitaba. Desde lo alto de la escalera, escondida en la sombra, Leticia lo veía todo. Su rostro estaba blanco, parecía de papel. Se tapaba la boca con la mano, tratando de ahogar el sonido de su propio llanto. Conocía a su padre, conocía esa rabia fría que no perdonaba a nadie, pero nunca lo había visto ser tan cruel con alguien tan indefenso. Ana parecía tan pequeña, tan frágil ante toda esa furia. Leticia sintió náuseas, ganas de correr y gritarle que parara, pero no podía moverse. El miedo a su padre era algo que la paralizaba desde pequeña. Sabía que si intentaba hacer algo,
Toda esa rabia se volvería contra ella. Así que se quedó allí, quieta, solo observando esa horrible injusticia suceder. Y la culpa comenzó a crecer dentro de ella, un veneno amargo, porque su silencio la hacía cómplice de todo aquello. A Ricardo ni le importó el llanto de Ana. Con un gesto de asco, les ordenó a los guardias de seguridad: registren su taquilla y su bolso. Ahora. Los dos hombres, grandes y sin expresión, fueron al instante. Uno fue al vestuario y el otro se acercó a Ana y le quitó el bolso sin ninguna delicadeza. Vaya, qué humillación. Ana sintió como si invadiendo su vida. Dentro de ese bolso desgastado estaba todo lo que tenía: la cartera con algo de suelto, la foto de su hijo, el almuerzo que había traído de casa, cosas simples de su vida, ahora arrojadas sobre una mesa elegante para que todo el mundo las viera. Cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer de allí. El silencio en la sala era total, todo el mundo esperando a ver qué pasaría. Ana solo rezaba para que esa pesadilla terminara pronto. El guardia de seguridad volcó su bolso. Las pocas pertenencias de Ana cayeron sobre la mesa de madera carísima, pareciendo tan pobres y fuera de lugar. La foto de Mateo sonriendo parecía reírse de toda la situación. ¿Y qué encontraron? Nada, exactamente nada, ni una joya, ni dinero, nada sospechoso. El otro guardia volvió del vestuario y dijo lo mismo: no hemos encontrado nada, señor. Por un segundo, solo un segundito, Ana sintió una pizca de esperanza. Listo, ahora verá que se equivocó, pensó. Miró el rostro de Ricardo, esperando ver alguna señal de arrepentimiento. Pero ¿qué va? Lo que vio fue aún peor. Su rostro no era de alivio, era de más rabia aún. Rabia por haber sido desafiado, porque la realidad no hubiera confirmado su certeza. Para un hombre como Ricardo, no tener pruebas no significaba que la persona fuera inocente, significaba que la ladrona era astuta. Debe haberlo escondido en otro lugar, o ya se lo ha pasado a algún cómplice, dijo con una certeza que daba asco. No me interesa, no quiero a una ladrona en mi casa. Se volvió hacia Ana con un desprecio que dolía en el alma. Estás despedida, coge tus cosas y desaparece de aquí. Ahora. La palabra despedida fue como el golpe final. Sin ese empleo, ¿cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a comprar comida para Mateo? Era el fin. Ana sintió las piernas temblorosas, sin ninguna fuerza. No podía moverse, no podía pensar con claridad. Estaba atrapada en una pesadilla y el monstruo frente a ella era un hombre rico que podía destruir su vida con 3 palabras. Y acababa de hacerlo, pero su crueldad no se detuvo ahí. Despedirla era poco, quería aplastarla, quería convertirla en un ejemplo para que nadie nunca más ni pensara en tocar lo que era suyo. Con una calma que daba miedo, cogió el teléfono. Estoy llamando a la policía, anunció, pero mirando directamente a Ana para ver la desesperación en su rostro. Y funcionó. El pánico se apoderó de ella. Me aseguraré de que nunca más consigas un trabajo. Acabaré con tu reputación. Cuando termine, te arrepentirás del día en que naciste. Policía, antecedentes penales, eso sería una marca para el resto de su vida. Sería el fin de cualquier oportunidad de un futuro para ella y para su hijo. Nadie contrata a alguien acusado de robo, y menos por un hombre tan poderoso. Leticia, desde arriba, sintió que la sangre se le iba del rostro. Policía, ¿su padre de verdad iba a hacer eso? Por un brazalete. Y entonces una imagen le vino a la cabeza. Su hermano, Marcos. Últimos días andaba extraño, pidiendo dinero, hablando de gente peligrosa, de deudas. Una sospecha terrible, horrible, comenzó a nacer en su mente. ¿Sería posible? No, no podía ser. Marcos era complicado, pero hacer algo así, se quedó allí dividida.
Por un lado, la lealtad a su familia, por el otro, la imagen de esa mujer inocente siendo destruida. La culpa que sentía se transformó en un dolor agudo. Su silencio estaba ayudando a condenar a Ana. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Enfrentarse a su padre? Era lo que más temía en el mundo, y el miedo venció. Siguió parada como una estatua de cobardía. Poco a poco, los demás empleados se fueron escabullendo, cuchicheando, sin valor para mirar a Ana. La dejaron allí, sola, en medio de esa sala gigante, como si tuviera una enfermedad. Ser abandonada de esa manera dolió casi tanto como la acusación. En pocos minutos perdió su empleo, su dignidad, todo. Se agachó para recoger sus cosas de la mesa. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar la foto de su hijo. La sonrisa de Mateo en la foto parecía un reproche. ¿Cómo lo iba a proteger ahora? Cada segundo que esperaba a que llegara la policía era una tortura. Solo oía el tic-tac del reloj y la respiración pesada de Ricardo. Esa casa, que antes era una esperanza de una vida mejor, ahora era solo el lugar donde su vida se había acabado. Ana ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado y en su lugar quedó una extraña calma, la calma de quien ya lo ha perdido todo. Sabía que no ninguna oportunidad. Su palabra, la de una limpiadora contra la de un millonario, era un chiste. La justicia no estaba hecha para gente como ella. Abrazó su bolso con fuerza, un pequeño gesto para intentar protegerse. Solo pensaba en cómo le iba a contar aquello a Mateo, cómo iba a mirar a los ojos de su hijo y decirle que a su madre la estaban tratando como a una delincuente. El dolor en su corazón era tan grande, tan fuerte, que pensó que se iba a desmayar, pero se contuvo. Por Mateo, tenía que aguantar firme. Tenía que enfrentar lo que viniera, por más terrible que fuera. Necesitaba ser fuerte por los dos. A lo lejos, comenzó a oír una sirena. El sonido se fue acercando cada vez más, el sonido que anunciaba el fin de todo. Ricardo esbozó una sonrisita de lado, satisfecho. Para él, el orden de su mundo se estaba restaurando. La pieza que no encajaba en su rompecabezas estaba siendo retirada y desechada. Ana lo miró por última vez, no con rabia, sino con una profunda tristeza. ¿Cómo alguien podía tener tanto y ser tan pequeño por dentro? La puerta principal se abrió y dos policías entraron. Miraron a Ricardo, luego a Ana. No hizo falta mucha explicación. La escena era clásica. El hombre rico y la empleada pobre. La historia de siempre. Para los policías era solo una incidencia más. Para Ana era el día en que su vida se acabó de verdad. Los policías se dirigieron hacia ella. «Señora, va a tener que acompañarnos», dijo uno de ellos con voz firme. Ana solo asintió con la cabeza. Ya no tenía voz para hablar. No se resistió, no servía de nada. Dejó que se la llevaran fuera de la mansión. Pasó junto a todos esos muebles caros, la decoración elegante, que ahora parecían monstruos mirándola. Cada paso era un sacrificio. La luz del día de fuera hasta le dolió en los ojos. El mundo seguía normal. Nadie sabía del infierno que estaba pasando. Vio el coche patrulla de la policía allí, parado, esperándola. Era real. Todo aquello era real. Iban a llevarla a la comisaría. A hacerle una foto, a tomarle las huellas. Una ladrona. La palabra no se le iba de la cabeza, martilleando sin parar. Mientras uno de los policías abría la puerta trasera del coche patrulla, Ana miró por última vez la mansión. Y arriba, en una ventana del segundo piso, vio un rostro. Era la hija de Ricardo, Leticia. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y en los ojos de la chica, Ana no vio el asco que vio en su padre. Vio otra cosa, vio miedo y vio culpa. Parecía que la chica escondía algo, pero fue demasiado rápido. Leticia se apartó de la ventana, desapareció. El policía metió a Ana en el coche y la puerta se cerró. El sonido fue seco, definitivo.
Era el sonido de su libertad acabándose. Mientras el coche se alejaba, llevando a Ana a la comisaría, hacia un futuro que parecía no existir más, no podía olvidar la imagen de ese rostro en la ventana. La comisaría era un lugar frío y gris. Le tomaron las huellas dactilares a Ana, una por una, la tinta negra manchando sus dedos y, al parecer, también su alma. Luego vino la foto. «Mire al frente», dijo el fotógrafo sin ninguna emoción. Y ella miró, pero el rostro en la foto no parecía el suyo. Era el rostro de una criminal, con los ojos hinchados de llorar y llenos de un miedo que nunca antes había sentido. Pasó la noche en una celda pequeña, con mal olor, abrazada a sus propias rodillas, temblando de frío y de pánico. Cada ruido del exterior la hacía sobresaltarse. Lo único que le pasaba por la cabeza era Mateo. Dios mío, ¿qué sería de su hijo? ¿Con quién estaba? Su vecina había prometido cuidarlo, pero ¿por cuánto tiempo? La noche fue la más larga de la vida de Ana, una tortura sin fin, donde cada minuto parecía un año. Solo quería que saliera el sol para acabar con esa oscuridad. Al día siguiente fue puesta en libertad para responder al proceso en libertad, pero la libertad tenía un sabor amargo. Cuando regresó a su calle, a su barrio humilde, las cosas ya no eran las mismas. Los vecinos, que antes la saludaban con una sonrisa, ahora desviaban la mirada. Algunos cerraban la puerta cuando pasaba, otros cuchicheaban en las ventanas. La noticia se había extendido como la pólvora. La limpiadora que robó a su jefe millonario. Eso era ella ahora. No importaba que no hubiera pruebas. La palabra de un hombre como Ricardo valía más que toda su vida de honestidad. Cuando finalmente abrió la puerta de casa y abrazó a Mateo, se derrumbó a llorar. El niño, sin entender muy bien, simplemente la abrazaba de vuelta. «¿Por qué lloras, mamá?» ¿Y qué podía responderle? ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo podía ser tan injusto? Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación. Ana intentó buscar otro trabajo, cualquier cosa, una limpieza, fregar platos, pero las puertas se le cerraban en la cara. La historia de la acusación la seguía como una sombra. Nadie quería contratar a una ladrona. El dinero que tenía ahorrado se fue acabando. Y el miedo a no tener cómo alimentar a su hijo empezó a volverse real. Recibió la primera citación. El proceso estaba en marcha y necesitaba un abogado. Pero, ¿cómo? Los abogados cuestan caro y apenas tenía dinero para el pan. La única opción era el abogado de oficio. Fue hasta allí, llena de una pequeña esperanza, pero lo que encontró fue a un defensor sobrecargado, con pilas y pilas de casos sobre la mesa. La escuchó con aire cansado, casi sin interés. Su historia era solo una más entre tantas otras. El abogado de oficio fue brutalmente honesto. «Doña Ana, usted no tiene cómo probar su inocencia. Es su palabra contra la de un hombre muy poderoso. Ellos tienen los mejores abogados, testigos. Usted no tiene nada». Esas palabras fueron un jarro de agua fría. «Lo mejor que puede hacer», continuó, «es declararse culpable. Consigo un acuerdo, quizás una pena leve, servicio comunitario. Es mejor que arriesgarse e ir a la cárcel por años». Ana no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Confesar un crimen que no cometió? ¿Para siempre? ¿Llevar esa mancha en su nombre y en la vida de su hijo? Sintió una rabia subirle por la garganta, una fuerza que no sabía que tenía. «No», dijo, la voz firme por primera vez en días. «No voy a confesar nada. Soy inocente y lo voy a demostrar». El defensor simplemente se encogió de hombros, como diciendo: «Usted sabrá». Ana salió de la defensoría sabiendo que estaba completamente sola. Si la propia justicia no estaba de su lado, entonces tendría que ser su propia abogada. Fue una decisión loca, desesperada, pero era la única que tenía. Al día siguiente, en lugar de buscar trabajo, fue a la biblioteca pública del centro de la ciudad. Era un lugar silencioso,
lleno de libros con olor a polvo. Nunca había sido una gran lectora. Apenas había terminado la secundaria. Pero allí sintió que quizás podría encontrar un arma para luchar. Pidió ayuda a una bibliotecaria, una señora amable, que le mostró la sección de derecho. Los libros eran gruesos, las palabras eran difíciles, complicadas. Código penal, proceso civil, habeas corpus. Parecía otro idioma. Pero Ana no se rindió. Con un cuaderno y un bolígrafo comenzó a copiar, a leer, a intentar entender. Mientras Ana pasaba los días inmersa en los libros, intentando descifrar las leyes, en la mansión de los ricos, la vida seguía, pero no para todos. Leticia ya no podía dormir bien. Todas las noches tenía la misma pesadilla. Ana siendo arrastrada al coche patrulla y sus ojos, llenos de tristeza y acusación, mirándola fijamente. Adelgazó, perdió el color. Vivía encerrada en su habitación, dibujando figuras sombrías en su cuaderno. La culpa era algo físico, una piedra en su pecho. Ya no aguantaba ver a su padre actuando como si nada hubiera pasado, hablando de negocios, de fiestas, mientras una mujer inocente tenía la vida destrozada por culpa de su familia. Sabía que tenía que hacer algo. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, y solo había una persona que podía contársela: su hermano, Marcos. Una noche se armó de valor. Fue a su habitación y llamó a la puerta. Marcos estaba jugando a un videojuego, el sonido de las explosiones llenando la habitación. Le sorprendió verla allí, parada en la puerta, con el rostro serio. «¿Qué pasa, Leticia? ¿Se te ha perdido algo aquí?», dijo, sin quitar los ojos de la pantalla. Ella respiró hondo. «Apaga eso, Marcos. Tenemos que hablar». Su tono era tan grave que él obedeció. El silencio que quedó en la habitación era pesado. Leticia no se anduvo con rodeos. Directamente a los ojos miró y preguntó, con la voz temblando un poco: «¿Fuiste tú, verdad? El brazalete de la abuela, ¿lo cogiste tú?». Marcos se puso pálido. Intentó reír, disimular. «¿Estás loca?». «Claro que no. ¿Por qué haría yo eso?». Pero sus ojos no podían sostener la mirada de ella. Estaba mintiendo, y ella lo sabía. Leticia no retrocedió. Siguió allí, parada, esperando. Conocía a su hermano. Conocía esa forma suya de desviar la mirada cuando mentía. «Marcos, di la verdad. Vi cómo te pusiste que arrestaron a Ana. Sé que andas metido con gente chunga, que tienes deudas de dinero». Cada palabra de ella parecía quitarle una capa de su armadura. Al final, no aguantó más. Se derrumbó. Comenzó a llorar. Un llanto de niño, no de un chico de 16 años. Y en medio de los sollozos llegó la confesión. «Fui yo, ¿vale? Fui yo». Esas palabras, aunque ya las esperaba, golpearon a Leticia con fuerza. Era verdad. La pesadilla era real. Su familia había destruido la vida de una inocente para proteger a un ladrón. Su propio hermano era el ladrón. Marcos, entre lágrimas, contó toda la historia. Se había metido con unos prestamistas, gente peligrosa. La deuda fue creciendo y las amenazas comenzaron. Le dijeron que si no pagaba, le harían daño, quizás incluso a la familia. Entró en pánico. No podía pedirle ayuda a su padre. Ricardo lo mataría, o peor, lo humillaría, diría que era una vergüenza para la familia. Entonces vio el brazalete. Fue un impulso, una decisión estúpida. Pensó que podía cogerlo, venderlo, pagar la deuda y luego encontrar la manera de comprar otro igual sin que nadie se diera cuenta. Un plan infantil, desesperado. No sabía qué hacer, Leti. Tenía mucho miedo, decía sollozando. Leticia lo escuchaba todo, con el corazón encogido de pena y de asco al mismo tiempo. Pena por su hermano, tan débil y perdido. Asco por el lío que había creado. Y entonces llegó la parte más cruel. Marcos dejó de llorar y miró a su hermana con los ojos llenos de miedo. Comenzó a manipularla. «No puedes contárselo a nadie, Leticia. Por el amor de Dios, no puedes. Papá me mata, me echa de casa.
me deshereda, mi vida se acabará. Se agarró a su brazo, desesperado. Piénsalo bien, Letty, es mi vida contra la suya, la vida de una limpiadora cualquiera que nadie ni conoce. Dentro de poco todo el mundo se olvida, pero nosotros, nuestra familia, papá nunca perdonaría un escándalo así. Esa frase, la vida de una limpiadora cualquiera no importa, fue como un puñetazo en el estómago de Leticia. Era exactamente lo que su padre pensaba. La arrogancia, el desprecio por los demás, estaba en los dos. Era el veneno de su familia. Leticia se quedó paralizada. Por un lado, la verdad, la justicia, la imagen de Ana inocente sufriendo. Por el otro, su hermano, su sangre, implorándole ayuda. Y por encima de todo, la sombra de su padre. Se imaginó la furia de Ricardo si descubría la verdad, el escándalo, la vergüenza, la imagen de familia perfecta que tanto apreciaba, destruida, nunca los perdonaría. Ni a Marcos por haber robado, ni a ella por haber expuesto la basura. El miedo era algo físico que la asfixiaba. Miró a su hermano, llorando, y se sintió la peor persona del mundo. En ese momento, su coraje desapareció. Solo quería que todo aquello desapareciera. Quería proteger a su hermano, quería evitar la ira de su padre. Y para eso, tendría que hacer algo terrible. Tendría que seguir en silencio. «Está bien, Marcos», susurró, la voz débil. «No, voy a decir nada». La promesa salió de su boca como un veneno. Marcos la abrazó, aliviado, dándole las gracias. Pero para Leticia, ese abrazo parecía el de una serpiente. Salió de su habitación sintiéndose sucia, como si hubiera vendido su alma. El secreto ahora no era solo de él, era también de ella, y pesaba 1 tonelada. Cada día que pasaba, cada comida en silencio en la mesa del comedor, era una tortura. Veía a su padre, tan orgulloso y justo a sus propios ojos, y le daban ganas de gritar. Veía a su hermano, actuando como si nada hubiera pasado, y sentía asco. La mansión, que siempre había sido su casa, ahora parecía una prisión, un escenario para la mayor mentira de todas. Y ella era una de las actrices principales. Mientras tanto, en la biblioteca, Ana continuaba su batalla solitaria. Empezó a entender algunas cosas. Aprendió que tenía derecho a ver las pruebas en su contra, que podía llamar a testigos. Eran victorias pequeñas, pero que le daban un poco de fuerza para continuar. Pasaba horas leyendo casos parecidos, tratando de encontrar un resquicio, cualquier cosa. Los otros usuarios de la biblioteca ya la conocían. La chica del caso de robo, cuchicheaban. Pero a Ana no le importaba. Solo tenía un objetivo: limpiar su nombre. Por su hijo. Estaba cansada, con ojeras profundas, más delgada. Pero sus ojos tenían una determinación que asustaría a Ricardo si pudiera verla. Ya no era solo una víctima. Se estaba convirtiendo en una guerrera, aunque sus únicas armas fueran libros viejos y la fuerza de su amor de madre. Una tarde lluviosa, el cartero entregó un sobre en casa de Ana. Era un documento oficial, con el sello del juzgado. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrirlo. Era la notificación que más temía. La fecha del juicio estaba fijada. Sería en 3 semanas. 3 semanas para prepararse para luchar contra un gigante. Miró la fecha en el papel y el mundo pareció dar vueltas. Era real. Iba a suceder. Tendría que entrar en un tribunal y enfrentarse a Ricardo, a sus abogados caros, al juez, al jurado, sola. El peso de esa realidad la aplastó. ¿Cómo podría ella, una simple limpiadora, con libros prestados de la biblioteca, tener alguna posibilidad de ganar? El miedo regresó con toda su fuerza, un monstruo helado instalándose en su pecho. La batalla estaba a punto de comenzar, y nunca se había sentido tan poco preparada. Llegó el día del juicio. Ana se puso su mejor ropa, una falda y una blusa sencillas, pero limpias. Quería parecer digna, no una víctima.
Pero al entrar en el tribunal, todo el coraje que intentó reunir pareció desaparecer. El lugar era inmenso, frío, con altas paredes de madera oscura que parecían aplastarla. A un lado, Ricardo estaba sentado con su ejército de abogados. Eran unos 4 o 5 hombres de traje caro, cuchicheando entre sí, con carpetas llenas de papeles. El abogado principal, un tal doctor Almeida, tenía una sonrisa arrogante en el rostro, una mirada de quien ya había ganado la batalla. Al otro lado estaba Ana, sola, en un duro banco de madera con las manos sudando, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. Miró al juez, un hombre de rostro severo, y a los jurados, gente común que ahora tenía el poder de decidir su vida. El fiscal, un hombre que parecía tener muchas ganas de agradar al lado de Ricardo, comenzó a hablar, y sus palabras eran como piedras. Pintó un retrato de Ana que ella misma no reconocía. Dijo que era una criminal calculadora, que se hizo la pobrecita para conseguir el empleo en la mansión con el único objetivo de robar a la familia. Dijo que estudió la rutina de la casa, que esperó el momento adecuado para atacar. Era todo una mentira, una historia de película de terror, y ella era el monstruo. Ana negaba con la cabeza, incrédula. ¿Cómo alguien podía inventarse tantas cosas? Miró a Ricardo, y él le devolvió la mirada con una expresión fría y satisfecha. Estaba disfrutando de aquello. Se estaba divirtiendo destruyendo su vida. El doctor Almeida, su abogado, solo asentía con la cabeza como un director de orquesta dirigiendo esa farsa. Entonces comenzaron a llamar a los testigos. La primera fue el ama de llaves de la casa, una señora que siempre había sido amable con Ana, pero allí, sentada en el banquillo de los testigos, parecía otra persona. Estaba nerviosa, asustada. El doctor Almeida comenzó a hacer preguntas llenas de veneno. Es cierto que Ana era muy callada, casi no hablaba con nadie. El ama de llaves asintió. Y no parecía siempre observar todo, los objetos, los cuadros, como si estuviera evaluando. La mujer dudó, pero la mirada de Ricardo desde el público la hizo decir que sí. Y así, transformaron la discreción de Ana en comportamiento sospechoso. Transformaron su admiración por cosas bonitas que nunca podría tener en codicia, en envidia. Era una cobardía. El ama de llaves apenas miraba a Ana, de tanta vergüenza. Tenía miedo de perder su empleo. Era mayor que su conciencia. Después llamaron a uno de los jardineros. Lo mismo. Le hicieron contar una vez que Ana preguntó cuánto valía uno de los coches de Ricardo, que estaba en el garaje. Fue una pregunta inocente, curiosidad de quien nunca ha visto tanto lujo en su vida. Pero en manos del doctor Almeida se convirtió en prueba de que estaba planeando un gran robo, que el brazalete era solo el principio. Cada testigo subía allí y, con miedo de desagradar al jefe, contaba medias verdades o permitía que sus palabras fueran retorcidas hasta que ya no significaran nada. Y Ana solo podía mirar, impotente. Cada mentira era un clavo más en su ataúd. Intentaba hablar, decir, no fue así, pero el juez le ordenaba que guardara silencio. Tendrá su turno para hablar, decía con impaciencia, pero Ana sentía que cuando llegara su turno, a nadie más le interesaría escuchar la verdad. Desde el público, Leticia lo observaba todo, y cada palabra era una puñalada en su pecho. Había insistido en ir, incluso en contra de la voluntad de su padre. Necesitaba verlo con sus propios ojos, y lo que veía la enfermaba. Veía a su padre sentado como un rey, orquestando toda esa farsa. Veía al doctor Almeida con su arrogancia, destruyendo una vida sin pestañear. Y veía a Ana, tan sola, tan frágil, tratando de luchar contra una ola gigante que iba a ahogarla. Las ganas de Leticia eran de levantarse en medio de todo el mundo y gritar la verdad. Gritar que el ladrón estaba en casa, jugando a videojuegos, y no allí siendo juzgado.
Pero el miedo seguía siendo una mordaza en su boca. Miró a su padre y él le devolvió la mirada. Su mirada era una advertencia clara. Quédate en tu sitio, no te atrevas. Y ella, una vez más, obedeció. Finalmente llegó el turno de Ana para hablar. Se sentó en el banquillo de los testigos, con las piernas temblando. Respiró hondo e intentó contar su historia. Habló con voz sencilla, desde el corazón. Contó sobre su vida, sobre Mateo, sobre cómo la honestidad era lo único que su madre le había dejado en herencia. Yo nunca robaría nada a nadie. Prefiero pasar hambre a alimentar a mi hijo con dinero sucio, dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Sus palabras eran sinceras. Quizás tocó el corazón de uno o dos jurados. Por un momento, una pequeña esperanza brilló. Pero entonces, el doctor Almeida se levantó para interrogarla, y la pesadilla recomenzó, peor que antes. Él era un tiburón, y ella era la presa. Doña Ana comenzó con una voz falsamente amable. Usted dijo que estaba pasando por dificultades económicas, ¿no es así? Ana lo confirmó. Cuentas atrasadas, el alquiler, el miedo a no tener que darle de comer a su hijo. ¿No estaba usted desesperada por dinero? Hablaba alto para que todo el jurado lo oyera. Cogió su necesidad, la lucha diaria de cualquier madre pobre, y la transformó en un móvil para el crimen. La hizo parecer una pobrecita peligrosa, alguien que, por desesperación, sería capaz de cualquier cosa. Ana intentaba explicarse, decir que la dificultad no era un certificado de deshonestidad, pero él la interrumpía, la cortaba, no la dejaba completar una frase. Era rápido, listo, y estaba jugando un juego sucio que ella no sabía jugar. La humillación final llegó cuando cogió los cuadernos de Ana, las notas que había tomado en la biblioteca. El abogado de oficio se había visto obligado a entregarlos como parte del caso. El doctor Almeida hojeó los cuadernos con cara de burla. Y es verdad, doña Ana, que usted, sin ninguna formación, sin estudios universitarios, pensó que podía defenderse sola leyendo algunos libros viejos en la biblioteca. La forma en que lo dijo hizo que algunas personas en el tribunal se rieran entre dientes. Usted, una limpiadora, realmente creyó que podía entender de leyes mejor que todos nosotros aquí. Ana se puso roja de vergüenza. No solo la estaba acusando de un crimen, la estaba humillando por ser pobre, por intentar luchar, por soñar con tener una oportunidad. El juez le advirtió por la falta de respeto, pero el daño ya estaba hecho. Ana miró los rostros de los jurados, y lo que vio allí acabó con el resto de esperanza que le quedaba. Vio lástima, pero una lástima con desprecio. Vio desconfianza. Vio que se estaban creyendo la historia que el doctor Almeida estaba contando. La historia de la limpiadora pobrecita, pero peligrosa y resentida. La historia que tenía mucho más sentido para ellos que la verdad. La verdad era demasiado simple. El hijo del millonario robó y la limpiadora cargó con la culpa. Pero la mentira era mucho más interesante y venía envuelta en trajes caros y palabras difíciles. En ese momento, Ana lo entendió. No estaba siendo juzgada por lo que hizo, sino por lo que era. Una mujer pobre y sin poder, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y contra eso no había defensa. Leticia no aguantaba más. Se levantó de repente, sintiendo que iba a vomitar. Salió corriendo del tribunal al pasillo. Se apoyó en la pared, tratando de respirar. Lo que le estaban haciendo a esa mujer era una tortura, y ella era cómplice. La promesa que le hizo a su hermano, el miedo que sentía de su padre, todo eso parecía tan pequeño y egoísta ahora. Era una cobarde que estaba dejando que una inocente fuera a la cárcel para proteger su propio pellejo y el de un ladrón. Golpeó la pared con rabia de sí misma. «Tengo que hacer algo, se repetía en voz baja. «¿Pero cómo? ¿Cómo encontrar el...?»
coraje que nunca había tenido en su vida. El sonido del martillo del juez golpeando dentro la hizo estremecerse. El tiempo se estaba acabando. El juicio continuó durante unos días más, pero ya estaba decidido. Era solo un teatro para cumplir con las formalidades. El fiscal hizo sus alegatos finales, llamando a Ana lobo con piel de cordero y pidiendo la pena máxima. Dijo que era un peligro para la sociedad, una persona que se aprovechaba de la bondad de los demás. El abogado de oficio de Ana intentó argumentar, pero su discurso fue débil, sin vida. Él mismo no parecía creer en su inocencia. Solo estaba cumpliendo con su papel, sin ninguna pasión, sin ninguna convicción. Para él, el caso ya estaba perdido desde el principio. Y para Ana, cada palabra dicha en ese tribunal era una palada más de tierra que le echaban encima. Se sentía enterrada en vida, bajo el peso de mentiras que no podía desmentir. En el último día, el juez se dirigió a Ana. ¿Tiene la acusada algo que decir en su defensa antes de que el jurado se retire a deliberar? Ana se levantó, con las piernas temblorosas. Todos los ojos estaban puestos en ella. Miró al juez, a los jurados, a Ricardo. Abrió la boca para hablar, pero ¿qué decir? ¿Que era inocente? Ya lo había dicho tantas veces. ¿Que estaban cometiendo un error? No les importaba. Entonces, solo dijo una cosa, con la voz baja, pero clara. Solo tengo un hijo, y todo lo que quería era que estuviera orgulloso de mí. Después de eso, se sentó. No había nada más que decir. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro. Ya no estaba luchando, se había rendido. Había perdido la fe en los hombres y en su justicia. El juez parecía impasible. Dio sus instrucciones finales al jurado, resumiendo el caso. Pero la forma en que hablaba, la manera en que presentaba los hechos, dejaba claro de qué lado estaba. Daba más peso a las pruebas de la acusación que a la defensa de Ana. Era sutil, pero para quien estaba allí era obvio. Prácticamente le estaba diciendo al jurado cómo debían votar. Ricardo, en su sitio, tenía una leve sonrisa en el rostro. Todo iba según lo planeado. Su dinero había comprado a la policía, a los testigos, a la fiscalía y, por lo que parecía, incluso la imparcialidad del juez. Era un sistema perfecto que funcionaba para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. Ana era solo una pieza más, siendo triturada por ese engranaje cruel e implacable. Leticia regresó a la sala del tribunal justo a tiempo para ver a los jurados levantarse para salir. El ambiente era pesado, fúnebre. Vio el rostro de Ana, un rostro sin expresión, sin ninguna esperanza. Parecía una estatua de dolor. Y entonces miró a su hermano. Marcos también estaba allí. Había sido obligado por su padre a presenciar el espectáculo. Estaba encogido en su silla, pálido, pareciendo que se iba a desmayar. Sus ojos se encontraron con los de Leticia, y en ellos vio el mismo pánico que sentía ella. Habían creado un monstruo, una mentira que había crecido tanto que ahora iba a devorar a una persona viva delante de ellos. La culpa era de los dos, y el peso de esa culpa, en ese momento, pareció finalmente volverse mayor que el miedo. Algo dentro de Leticia comenzó a cambiar. El juez anunció un receso hasta que el jurado regresara con el veredicto. Pero todos allí sabían cuál sería. Era cuestión de tiempo. Culpable. La palabra flotaba en el aire. Ana siguió sentada en el mismo lugar, sin moverse. Ni siquiera se despidió del abogado de oficio. ¿Para qué? Estaba sola, completamente sola. Se miró las manos de una trabajadora que ahora serían esposadas. Pensó en Mateo. ¿Cómo crecería con una madre en la cárcel, una madre marcada como ladrona? El dolor era tan grande que era casi físico. Cerró los ojos, esperando el golpe final, el golpe del martillo que confirmaría el fin de su vida. Todo parecía perdido. Ya no había a dónde correr, no había en quién creer. La oscuridad venía a tragársela.
Los jurados regresaron a la sala. El silencio era tan profundo que se podía oír la respiración nerviosa de la gente. Ana sentía el corazón desbocado, un golpe sordo en el pecho. No miró al jurado. Mantuvo los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared de madera frente a ella. Su mente viajó lejos de allí. Recordó el día en que le enseñó a Mateo a montar en bicicleta, la sonrisa del niño, el abrazo apretado que le dio. Recordó su risa. Eran esas pequeñas cosas las que la mantenían viva, pero que ahora parecían cuchillos en el corazón. Se estaba despidiendo mentalmente de su hijo, preparándose para estar lejos de él durante años. Ya no había esperanza, no había más lucha, solo una aceptación fría y amarga de su destino. Estaba completamente entregada, esperando el golpe final que acabaría con todo de una vez. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con rostro cansado, se levantó. Sostenía un trozo de papel en sus manos temblorosas. No miró a Ana. Se aclaró la garganta y con una voz que parecía salir de un túnel leyó la palabra que todos esperaban: culpable. La palabra resonó en el tribunal, absorbiendo todo el aire que quedaba. Ana cerró los ojos con fuerza, pero no lloró. Las lágrimas ya se habían secado. Sintió un entumecimiento, un vacío. Era eso. Se había acabado. Al otro lado de la sala, Ricardo se permitió una pequeña sonrisa de victoria, casi imperceptible. El doctor Almeida le dio una palmadita discreta en la espalda, un gesto de misión cumplida. La justicia de los ricos había prevalecido como siempre. Para ellos era solo un negocio más bien cerrado. Para Ana era el final del camino. El fiscal se levantó, ajustándose la corbata, con aire de quien ha hecho un gran servicio a la sociedad. «Señoría», comenzó, con voz alta y llena de falsa indignación, ante la clara culpabilidad de la acusada y la naturaleza traicionera de su crimen, pido la pena máxima prevista por la ley. Continuó su discurso, hablando de cómo Ana era un ejemplo del mal que se esconde bajo una apariencia humilde, una amenaza que necesitaba ser neutralizada para proteger a las familias de bien. Cada palabra era una ofensa, una capa más de suciedad arrojada sobre el nombre de Ana. Ella escuchaba todo aquello como si estuviera bajo el agua, los sonidos distantes, irreales. El hombre estaba pidiendo que la encerraran en una jaula durante años, y lo hacía con la mayor tranquilidad del mundo, como si estuviera pidiendo un café. El juez escuchó al fiscal con atención, asintiendo con la cabeza. Su mirada hacia Ana era dura, sin ninguna compasión. La veía exactamente como el fiscal la describió: una criminal peligrosa. Cogió el martillo, golpeó una vez en la mesa para pedir silencio y comenzó a hablar. Su voz era grave y potente, hecha para intimidar. Ante las pruebas irrefutables presentadas por la acusación y considerando la gravedad de la quiebra de confianza, comenzó. Cada palabra era un paso más en dirección a la celda de Ana. Hablaba de la importancia de la propiedad, de la decencia, de cómo la ley debe ser implacable con aquellos que la desafían. Era el discurso final, el que precede a la sentencia, el momento en que diría el número de años, meses y días que pasaría lejos de su hijo. Ana no aguantaba más oír. Apretó los puños con fuerza, las uñas clavándose en la palma de su mano. No quería oír el número. No quería oír cuántos años de la vida de Mateo iba a perder. Cerró los ojos con fuerza, como un niño que se esconde en la oscuridad para que el monstruo no lo pille. Se encogió en la silla esperando la voz del juez decir el número que la condenaría al infierno. El silencio pareció durar una eternidad. Podía sentir las miradas de todos sobre ella, el peso del desprecio, del juicio. Era el punto más bajo de su vida, el momento de mayor soledad y desesperación. Solo quería que terminara pronto, que el dolor parara, que el mundo se parara. Era el fin. Estaba lista para el golpe. ¡Espere! Una única palabra, gritada
cortó el aire como un rayo. La voz era de una mujer, clara y desesperada. El juez dejó de hablar a mitad de frase, sorprendido. Todos en el tribunal se giraron buscando de dónde venía el sonido. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a interrumpir una sentencia? Por un momento hubo una confusión general, susurros, gente levantándose para ver mejor. El sonido había venido de la galería, de la parte de arriba donde se sentaba el público. Ana abrió los ojos, asustada, con el corazón desbocado. ¿Qué estaba pasando? Y entonces la vio, todos la vieron, parada en medio de la galería, pálida, temblando de pies a cabeza, pero con los ojos en llamas, estaba Leticia, la hija de Ricardo. Ricardo se giró en su silla y cuando vio a su hija, su rostro se transformó. La satisfacción dio paso a una furia helada, a un horror que no pudo disimular. Aquello no podía estar pasando. Un escándalo. Allí, delante de todos, delante de la prensa, la imagen de familia perfecta que había pasado su vida construyendo estaba a punto de ser rota por su propia hija. Leticia, siseó, la voz baja, pero llena de amenaza. Siéntate, ahora. Era una orden, el tono de voz que usaba para controlarlo todo y a todos a su alrededor. El tono que siempre había hecho que Leticia obedeciera, temblara, retrocediera. La fusilaba con la mirada, intentando controlarla a distancia, intentando forzarla a volver a ser la niña miedosa de siempre. Pero algo había cambiado. Por primera vez en su vida, Leticia miró y no bajó la cabeza. Le devolvió la mirada. El miedo seguía allí, temblaba, era visible. Pero había otra cosa en sus ojos ahora. Determinación. Negó con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que para los dos, padre e hija, fue como un terremoto. Fue el fin de su control sobre ella. Fue el comienzo de su libertad. Ignoró a su padre por completo, como si ya no estuviera allí. Su foco estaba en una sola persona, el juez. Dio un paso adelante, apoyándose en la barandilla madera de la galería para que todos pudieran verla y oírla mejor. El destino de Ana, el futuro de su familia, todo estaba en sus manos en ese momento. Señoría, perdóneme, sé que no debería... comenzó, la voz saliéndole un poco temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Pero no puedo dejar que esto continúe. Este juicio es una mentira. La verdad no se ha dicho aquí hoy. A esas alturas, todo el tribunal estaba alborotado. El doctor Almeida se levantó de un salto. Protesto, señoría. Esto es un disparate. Un intento desesperado de perturbar el proceso. Los reporteros que estaban al fondo de la sala comenzaron a agitarse, a hacer fotos. Era la historia del año. El caos se estaba instalando, pero Leticia no se detuvo. Alza la voz por encima del ruido, mirando directamente al juez. Por favor, tiene que escucharme. Necesito testificar. Yo sé quién es el verdadero ladrón. La última frase cayó como una bomba en el tribunal. El verdadero ladrón. El ruido se volvió ensordecedor. Todos hablaban al mismo tiempo. Ricardo se puso blanco. Parecía que le iba a dar un infarto allí mismo. Marcos, que estaba sentado encogido en un rincón del público, comenzó a llorar en voz baja, en pánico. Ana miraba a Leticia sin entender nada. Estaba en shock. Esa chica, la hija del hombre que la destruyó, ¿estaba diciendo que lo sabía todo? ¿Era un sueño? Una alucinación. No podía procesarlo. El juez comenzó a golpear el martillo sobre la mesa, con fuerza, repetidamente. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! Su voz era un trueno, y poco a poco el ruido fue disminuyendo, reemplazado por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El doctor Almeida no se sentó. Señoría, esto es inadmisible. La señorita está claramente perturbada. Pido que la seguridad la retire de la sala para que podamos concluir la sentencia. Estaba desesperado por callar a Leticia, por sofocar la verdad antes de que saliera a la luz.
Ricardo también gesticulaba hacia el abogado con síntosis, el rostro rojo de odio. La situación se les había ido completamente de las manos y Leticia seguía allí, parada, esperando. No dijo nada más. Ya había dicho lo que necesitaba. Ahora, la decisión estaba en manos del juez. Tenía la ley de su lado. Podía simplemente ignorar el arrebato de la señorita, ordenarle que se fuera y continuar con la sentencia. Era el camino más fácil, el más seguro. Mantener el orden, finalizar el caso, irse a casa. Pero el juez, a pesar de su severidad, era un hombre experimentado. Miró el rostro desesperado de esa joven. Miró el pánico en el rostro de Ricardo y de su abogado. Miró la confusión y la llama de esperanza que se encendió en los ojos de Ana. Había algo allí. Algo estaba muy mal en ese caso. Su conciencia, que quizás había estado dormida, comenzó a pesar. Ignorar aquello sería una injusticia aún mayor. Sería convertirse en cómplice de una farsa. Respiró hondo, una decisión formándose en su mente. El futuro de todos en esa sala dependía de continuación. El silencio volvió a reinar, pesado, todo el mundo esperando la decisión del juez. Leticia sentía el corazón en la boca. ¿La escucharía? ¿O todo ese esfuerzo, todo ese coraje recién descubierto, sería en vano? Lo había arriesgado todo. La relación con su padre, la seguridad de su hermano, el futuro de su familia. Lo había tirado todo por la borda por una mujer a la que apenas conocía, pero cuya inocencia gritaba dentro de ella. Se preparó para lo peor, para ser expulsada de allí y ver a Ana ser condenada de todos modos, pero tenía que intentarlo. Por primera vez en su vida estaba haciendo lo correcto, no lo fácil. Y esa sensación, incluso en medio del miedo, era buena, era liberadora. Sostuvo la mirada del juez en una súplica silenciosa. «Por favor, escúcheme», parecían decir sus ojos. El juez carraspeó. Miró sus papeles, el veredicto de culpable. Luego miró de nuevo a Leticia. Durante un largo momento no dijo nada. Solo observó la escena, la chica temblando en la galería, el padre fusilándola con la mirada, el abogado defensor sudando frío, la acusada, Ana, con el rostro mojado de lágrimas, pero con una expresión de quien ha visto un fantasma o un ángel. Había una historia allí que no estaba en los autos del proceso, una historia que había sido enterrada bajo el peso del dinero y del poder. Y él, como juez, tenía el deber de desenterrarla, o al menos de intentarlo. Era una ruptura del protocolo, era arriesgado, pero quizás era la única oportunidad de que se hiciera verdadera justicia. El silencio era total. Ana contuvo la respiración. Ricardo apretó los dientes. El doctor Almeida parecía a punto de explotar. Y Leticia esperaba. El juez miró al abogado de Ricardo. «Doctor Almeida, siéntese y guarde silencio». La orden fue seca, final. El abogado, sorprendido, obedeció. Después, el juez se giró hacia el público y miró directamente a Leticia. Su voz resonó en el tribunal, firme y clara, dejando a todos en suspenso. «Se suspende y quiero oír lo que esta señorita tiene que decir en mi despacho ahora». La decisión estaba tomada. Iba a escucharla. La verdad, que estaba sofocada, tendría finalmente una oportunidad de respirar. El despacho del juez era pequeño y silencioso, lo que hacía la tensión aún mayor. Estaban allí el juez, Leticia, Ricardo, el doctor Almeida, Ana y su abogado de oficio. Nadie decía nada. Ricardo fusilaba a su hija con la mirada en un último intento de intimidarla, pero Leticia no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el juez. «Señorita, puede empezar», dijo el juez, la voz tranquila pero firme. Leticia respiró hondo y la verdad comenzó a salir, como una inundación que rompe una presa. Lo contó todo, sobre las deudas de Marcos, sobre los prestamistas, sobre el miedo que su hermano le tenía a su padre.
Contó cómo cogió el brazalete en un acto de pura desesperación y cómo, después, la manipuló para que se quedara callada. Con cada palabra, el rostro de Ricardo iba perdiendo el color. Leticia no perdonó a nadie ni a sí misma. «Fui una cobarde», dijo, las lágrimas finalmente corriendo. «Tuve miedo de mi padre y por ese miedo dejé que destruyeran a una mujer inocente». Y entonces se giró y miró directamente a Ricardo. Y su voz, antes temblorosa, se volvió fuerte, llena de la amargura de toda una vida. «Y tú», dijo, señalando a su padre, «ni siquiera te importó saber la verdad. Miraste a Ana y lo único que viste fue a una limpiadora, a una ladrona en potencia. Humillaste a esta mujer, destruiste su vida porque era más fácil hacer eso que admitir que tu familia no es perfecta. Era más fácil culpar a una extraña que enfrentar la verdad sobre tu propio hijo». La acusación resonó en la sala silenciosa, más devastadora que cualquier sentencia. La reacción de Ricardo no fue de rabia. No hubo gritos, no hubo explosión. Fue algo mucho peor. Pareció marchitarse. El pecho henchido de orgullo, la espalda recta de poder. Todo eso desapareció. Se encogió en Pilsington. Su silla, el rostro pálido, los ojos sin brillo. Era como si la máscara que había usado toda su vida hubiera sido arrancada delante de todo el mundo, y lo que quedaba era un hombre viejo, débil y derrotado. No fue destruido por un enemigo, un rival en los negocios. Fue destruido por la verdad dicha por su propia hija. El doctor Almeida, por primera vez, se quedó sin palabras. Miraba a Ricardo, sorprendido, sin saber qué hacer para arreglar aquello. No había nada que arreglar. La verdad lo había demolido todo. El imperio de Ricardo, construido sobre la imagen de la perfección, se había hecho polvo. El juez lo escuchó todo en silencio, el rostro impasible. Cuando Leticia terminó de hablar, miró a Ana. «Doña Ana», dijo, y por primera vez su voz tenía un tono de respeto, casi de amabilidad. «Ante este testimonio, el veredicto anterior queda anulado. El caso contra usted queda cerrado. Está usted libre». La palabra «libre» tardó un poco en tener sentido en la cabeza de Ana. Después de tanto tiempo viviendo en esa pesadilla, empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, de cansancio, de una emoción tan fuerte que no podía ni ponerle nombre. Miró a Leticia, la chica rica que apenas conocía, la chica que acababa de salvarle la vida, y no supo qué decir. ¿Cómo agradecer un milagro? De vuelta en el pasillo del tribunal, el mundo parecía diferente. La gente se apartaba para que pasara Ricardo, pero ahora no era con respeto, era con curiosidad, cuchicheando. Pasó junto a Ana sin mirarla, el rostro una máscara de vergüenza. Antes de que Leticia se fuera, Ana se le acercó. No sabía qué decir, así que simplemente le cogió las manos. «Gracias». Fue lo único que pudo susurrar, con la voz entrecortada. Leticia la abrazó, un abrazo apretado, desesperado. «Perdóname», sollozó en el hombro de Ana. «Perdóname por haber tardado tanto». Y allí, en ese abrazo, dos mujeres de mundos completamente diferentes, una rica y lloraron una pobre. Juntas. Ya no eran patrona y empleada. Eran solo dos personas que habían sido unidas por la mentira y ahora liberadas por la verdad. Fue el acto de compasión que lo cambió todo. Pasaron unas semanas. Ana intentaba volver a su vida, pero las cosas no eran fáciles. Incluso absuelta, la mancha de la acusación era difícil de borrar. Algunos vecinos todavía la miraban con desconfianza. Encontrar trabajo seguía siendo un desafío, pero tenía a su hijo y tenía su dignidad de vuelta. Eso lo que importaba. Una tarde, cuando estaba en casa ayudando a Mateo con los deberes, alguien llamó a la puerta. Cuando abrió, se le heló el corazón. Era Ricardo, solo, sin abogados, sin chofer. Parecía más viejo, más cansado. «Doña Ana, ¿podemos hablar?», pidió la voz baja, humilde.
Ana dudó, pero lo dejó entrar. El hombre que casi la destruye estaba allí, parado en medio de su sencilla sala, pareciendo tan perdido y fuera de lugar. Ricardo no se disculpó. Quizás no sabía cómo. En su lugar, comenzó a hablar de lo que había pasado. Contó que el testimonio de su hija lo había quebrado, lo había obligado a mirar al hombre en que se había convertido, y no le gustó lo que vio. He pasado la vida construyendo cosas, empresas, fortuna, dijo, mirándose las manos. Pero he destruido a mi familia, y casi destruyo la suya. Entonces le hizo una propuesta que dejó a Ana sin palabras. Estaba usando su dinero para crear una fundación, un instituto para dar defensa gratuita a trabajadores, como ella, gente acusada injustamente por jefes poderosos, y quería que ella formara parte del consejo. Yo no entiendo de justicia, doña Ana, pero usted sí. Usted ha vivido la injusticia en su propia piel, y esa no fue la única propuesta. Ricardo miró los libros que Ana todavía guardaba, los que usó para estudiar en la biblioteca. Lo que pasó en el tribunal, la humillación que mi abogado le hizo pasar por intentar defenderse, eso no se me va de la cabeza, dijo. Usted tiene una fuerza que nunca he visto y tiene un sentido de la justicia mayor que el de todos los abogados a los que he pagado en mi vida. Hizo una pausa y luego dijo la frase que cambiaría su vida para siempre. Quiero pagarle la carrera de Derecho. Estudie, licénciese y luche por otras personas como usted. Transforme el dolor que mi familia le causó en un arma para el bien. Es lo mínimo que puedo hacer. Ana se quedó en shock, completamente sin reacción. Al principio quiso negarse. Su orgullo le gritaba que no aceptara nada de ese hombre, pero luego miró a Mateo, que escuchaba la conversación desde lejos. Pensó en todas las otras Anas que hay por ahí, mujeres y hombres pobres, sin voz, siendo aplastados por el sistema todos los días. Aceptar no era sobre perdonar a Ricardo, era sobre dar un nuevo significado a su sufrimiento, era sobre transformar el peor momento de su vida en su mayor fuerza. Aceptó. Ese momento fue el verdadero comienzo del resto de su vida. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de luchar. Y ahora finalmente tendría las armas adecuadas para ello. La justicia le había fallado, así que ella misma se convertiría en la justicia que quería ver en el mundo. Unos meses después, vemos a Ana sentada en la primera fila de un aula de la universidad. Parece un poco mayor que los otros estudiantes, un poco más cansada quizás, pero sus ojos brillan con una esperanza y una determinación que inspirarían a cualquiera. Abre su cuaderno, lista para la primera clase de su nueva vida. Ya no es la víctima, es una futura abogada. En otro lugar de la ciudad vemos a Leticia. No está en una boutique de lujo ni en una fiesta de la alta sociedad. Está en un centro comunitario de un barrio pobre, pintando un mural con un grupo de niños. Sonríe, una sonrisa genuina, ligera. Finalmente es libre, libre de su padre, del dinero, de los secretos. Ha encontrado su propio camino, lejos de esa mansión que era una prisión dorada. Parece un final feliz, pero la semilla del mal que Marcos plantó todavía existe. En una noche oscura, en una calle desierta, vemos a Marcos encontrándose con los prestamistas. Está aterrorizado. Ricardo le ha cortado todo el dinero y su deuda sigue ahí, creciendo. El jefe de los prestamistas, un hombre con la mirada fría de una serpiente, se le acerca. Tu padre te ha cortado el grifo, niñato, y tu hermanita nos ha dado dolor de cabeza con todo ese escándalo, dice, la voz baja y amenazante. Pero nosotros no olvidamos una deuda. Todavía nos debes. Y Marcos tiembla sin saber qué decir. Pero no tengo cómo pagar, balbucea. El hombre sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos. Quizás tú no, pero quizás tu hermanita pueda pagar por ti. De otra manera. La amenaza queda en el aire, clara y aterradora.
El coraje de Leticia salvó la vida de Ana, pero el peligro ahora se ha vuelto contra ella. La victoria en el tribunal arregló una injusticia, pero las consecuencias del error de Marcos todavía los persiguen a todos, como una herida que no cierra. Un acto de verdad puede iluminar el mundo, pero no siempre logra borrar todas las sombras que la mentira ha dejado atrás. La lucha de Ana por la justicia apenas comenzaba, y la de Leticia, por su seguridad, también. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Leticia? ¿Habrías tenido el coraje de arriesgarlo todo por la verdad? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien especial que también cree que hacer lo correcto es siempre lo más poderoso.